Bueno, tardes y buenos días, buenas noches a los hermanos, ¿no? En esta ocasión vamos a estudiar algo que ha sido muy difícil de entender, no solamente cuando estábamos en las aulas del cristianismo, sino que realmente ni la comunidad nazarena del primer siglo podía entender, porque esto no estaba para ellos. Como dice en el libro de Apocalipsis, son unas revelaciones que se da para los siervos en un tiempo determinado. El apóstol Juan murió sin conocer esto. El evangelista, ¿no? Quien tuvo como discípulo a Policarpo de Esmirna y a Papías de Hierápolis. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es una de las enseñanzas que cualquier cristiano que mire esto pueda entender de alguna manera que tiene forma. O sea, apliquemos la lógica, la sensibilidad. Esta enseñanza no podía hacerse mientras no aparezca el pueblo de Israel, mientras no haya el reverdecer de la higuera. No se podía entender los sellos, y pues si no se puede entender los sellos, tampoco se puede entender las trompetas, que son partes del séptimo sello. Entonces, ¿cómo se entienden los sellos? Guardando la Torá, conociendo el nombre verdadero del Eterno también, sabiendo la obra de Yeshua, que no vino a fundar iglesias. Entonces, lo que ustedes van a ver hoy no es una hipótesis, como hicimos la del asteroide Ajenjo, que es una hipótesis que ese asteroide es el que puede golpear la Tierra. Y se da Ajenjo en la apertura del séptimo sello, del séptimo sello. Hoy sí es algo que tiene que ver con la historia, con el periódico de hoy. O sea, esta enseñanza, si no se conoce contexto, si no se sabe la historia, no se puede hacerla. Si es que queremos hacer nosotros como nazarenos, como israelitas nazarenos, que despertamos hace más de una década, tampoco la podíamos hacer, porque solo la podemos hacer hoy, que estamos cerca de los eventos y cuando hemos visto ya manifestaciones. Los sellos no ocurrieron recién, no ocurrieron hace cientos de años o no vienen ocurriendo desde el Mesías. Esas son filosofía cristiana. Los sellos se logran entender solo la última generación a partir de la orden de que Israel tenga que salir de entre las naciones donde estaba extraviado, es decir, ustedes, cuando recibieron Ruach, cuando el pueblo, la casa de Israel recibió el Ruach, entonces solo desde ahí se puede entender esta enseñanza. No era para otros, no se preocupen, no era para otros. No les criticamos que no sabían, ni a nuestros hermanos que algún día fueron el judaísmo mesiánico, que es una raíz de nuestro camino, tampoco era para ellos. Solo se puede entender con las señales en los cielos y en este tiempo. El video que ustedes van a ver en este momento es un compendio de toda esta información. ¿Por qué la hacemos en video? Porque a la final se puede digerir más. Yo luego voy a hacer una explicación sello por sello de una manera más superficial, tal vez con cosas que no se hablaron en el video. Entonces, vamos a compartir pantalla. El libro de Apocalipsis es el mensaje de Yeshua a las congregaciones, ocupando el lugar del quinto evangelio, las buenas nuevas de las fiestas de otoño, siendo entendidas únicamente por esta generación, pues fue dirigida a esta, nuestra generación, para prepararse para lo que se avecina. Es correcto decir que en años pasados este mensaje estaba sellado a la comprensión, pues debía ser comprendido solo por el pueblo que va a vivirlo, que va a atravesarlo, tal como está escrito: revelación dada para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y añade: bienaventurado el que lee y los que oyen, Shema, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
La bienaventuranza no puede ser para un pueblo que no va a vivir las cosas escritas en este libro. La dicha radica en comprender, prepararse y escapar de las plagas y anticiparse a estos eventos para salvaguardar la vida del pueblo de Israel. Pues al que entiende le dice, el tiempo está cerca. Esta revelación es dada a Israel, y reitero en esto porque todo el libro de Apocalipsis anuncia la restauración de Israel, por lo que el cristianismo, con sus volúmenes de interpretación que han dado acerca de este libro a lo largo de todos los tiempos, yerran al eliminar a Israel de la ecuación, al descartar las fiestas de Levítico 23 y al poner la esperanza en una vida eterna en el cielo. Tratan de explicar palabras de un libro que seguirá velado para ellos, ya que solo fue dado al pueblo del pacto, linaje escogido, para este último tiempo. Hoy hablaremos de las señales escritas que deben suceder antes de la tribulación, es decir, antes del séptimo sello. Estos 6 primeros sellos ocurren en el tiempo de la recolección de Efraín, desde su despertar hasta que se completa el último de ellos en el tiempo de la caída de Damasco. Entendamos que Efraín es el estado errante de Israel, y entre ellos están contadas las 12 tribus. Una vez que estos vuelvan a la Torá, de la mano de Yeshua su rey, no serán llamados más Efraín, sino Jacob, hijos de linaje, hijos de pacto. Y este será el pueblo del que se dice, tiempo de angustia viene para Jacob, pero de ella será librado. Y esta libertad será a través del conocimiento que ya dio el Mesías a su siervo Juan, para dar a las congregaciones, la guía de ruta para salir victoriosos de los eventos, desgracias y juicios que tienen que venir a las naciones, lugar donde ahora se encuentran los hijos de Israel. Y es por eso que dijo, bienaventurado el que oye y guarda las palabras de esta profecía. El Jubileo 120 inicia en septiembre de 1981, en este primer año de los últimos 50, previo al año 6000. Es encontrada el arca del pacto, la revelación, el asiento de la misericordia, el trono del Eterno en la tierra, tal como anunció el profeta Jeremías, que sería encontrado previo a la restauración de Israel. El arca es el testimonio a la casa de Judá para los años venideros. Cuando ésta sea revelada, la casa de Judá experimentará el lloro y el crujir de dientes. 14 años más tarde, en Pesach de 1996, se vislumbra en los cielos otra señal que anuncia el inicio de la recolección de Efraín. El cometa Hayakatake es visto pasando por la constelación de Perseo. Perseo es un conjunto de estrellas que también es llamada el quebrantador. Forman la imagen de un guerrero que sostiene la cabeza de su enemigo, una figura de David y Goliat. Un dato adicional es que la cabeza que Perseo sostiene es la cabeza de Medusa, haciendo referencia a las 2 simientes, como David y el gigante, 2 simientes. El cometa pasa por la cabeza de Medusa, sobre su estrella más brillante llamada Algol, similar a Goliat, no solo en el nombre, sino en la hazaña que realizó David para derribar al gigante y luego decapitarlo con su propia espada. Una buena pregunta también sería, ¿por qué este cometa pasa por la constelación de Perseo y no por ninguna otra? ¿Qué relevancia tiene para nosotros esta figura? Además de que grafica a David y Goliat. Bueno, pues nos anuncia que somos la generación que vivirá para ver la batalla en el valle de Megiddo, donde se dará el último enfrentamiento de las 2 simientes previo al milenio. El ejército de Yeshua descenderá para aniquilar las tropas del hombre de iniquidad. 1996. Este tiempo marcó los inicios de la comprensión del mensaje de restauración de Israel. Fue en Pesach, tiempo de redención del pueblo, y siendo la figura de Yeshua que vence sobre la cabeza de la serpiente al restaurar y rescatar a su pueblo, despertando así primero los hijos de Leví, para enseñar a sus hermanos y anunciar la restauración como está escrito en los profetas. He aquí, con esto se abrió el primero de los 7 sellos, por mano del Mesías, y una de las 4 criaturas que estaban delante del trono en el tabernáculo original, que está en algún lugar del espacio en este momento,
habló con voz potente, de manera de trueno, y dijo: ven, haciendo el primer llamado a retornar a Efraín de entre las naciones, dando lugar a este gran despertar. La Reina Valera dice, sin embargo, ven y mira, haciendo una referencia que es a Juan, lo cual confunde el mensaje porque realmente la palabra y mira no aparece en los escritos griegos ni en los más antiguos que tenemos. De hecho, en versiones antiguas de la Biblia tampoco aparece, solo aparece la palabra ven, que hace una referencia no a Juan, sino de estas criaturas hablando a Efraín entre las naciones, diciéndoles de alguna manera: retornen. Teshuvá es un llamado, un anuncio a retornar a su pueblo. Lo más relevante de esta palabra, ven, dicha por los 4 seres vivientes en los 4 primeros sellos, es que marcan el tiempo de la predicación para sacar a Efraín de entre las naciones. Después de estos 4 sellos, presentar el mensaje será muy complicado. Las redes sociales serán controladas y todo lo que se divulgue opuesto al sistema será censurado. Se cumplirá el tiempo del cual dice: he aquí vienen días, declara Yahweh, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Yahweh y no la hallarán. Este será el inicio del fin del tiempo de la predicación. El pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará para ponerse a buen recaudo, y comenzarán a menguar los pescadores, y veremos crecer a los cazadores, tal como anunció el profeta Jeremías. Y aquellos que son del linaje de Jacob, que hicieron caso omiso a la predicación, ahora buscarán retornar, pero a través del dolor y el cautiverio, al ver confirmado lo que años antes les anunciaron. Es por esto que el ángel dice: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, pues muchos serán de aquellos que con vestiduras blancas y palmas en las manos fueron vistos después de haber muerto en la gran tribulación. Luego Juan tiene una visión en la que ve a un caballo blanco, y quien lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el inicio de la restauración de Israel. Primer sello, marcado en un año Shemitah, Pesach de 1996, y se confirma un año más tarde con el cometa Hale-Bopp, pasando junto a Perseo, golpeando, al igual que Hayakatake, la cabeza de Medusa. Despierta Efraín entre las naciones, y sus primeros voceros también son llamados a despertar para anunciar esta recolección, dando inicio al cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:13, la cual dice: porque entesaré a Judá como mi arco, aquel que hasta este tiempo preservó los oráculos del Eterno, y cargaré el arco con Efraín, Jacob, saliendo de entre las naciones. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Aunque la traducción dice Grecia, en el hebreo dice Javán. Javán es un hijo de Jafet, un descendiente de él, el mismo Jafet del cual se anuncia que usurpará las tiendas de Shem. Son los házaros, representados por el sionismo edomita actual. Y te haré como espada de guerrero, termina el verso. Aquel arquero que sale venciendo y para vencer es el Mesías, de la casa de Judá, el arco. Sale para tomar su flecha, los hijos de Efraín, recolectarlos, pues ellos acabarán con el sistema de iniquidad y darán paso a la monarquía, pues vemos que se les da una corona, el reino. También en Abdías, verso 18 al 20, dice que la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, la casa de Esaú será estopa, y los quemará y los consumirá, y ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho, hablando así del actual imperio romano, de donde estamos saliendo. Y esta profecía termina mencionando que antes de que el reino sea de Yahweh y se haga juicio Edom, a la casa de Israel y a los cautivos de Judá que están en España, Sefarat, se les dará el centro y sur, el Negev,
como un refugio de paz, y hoy vemos que en Latinoamérica ha sido para la simiente de Jacob un lugar de paz, y ha permitido conservar al pueblo y lo ha mantenido lejos de las mayores guerras y catástrofes y conflictos mundiales. El segundo sello también se abrió, y Juan escuchó a una segunda criatura que dijo con voz potente: ven, llamando de retorno. Entonces ve en visión salir a otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se aniquilasen unos a otros, y se le dio una espada grande. Este caballo rojo es Edom, el sionismo con su escudo rojo, encabezado por la banca mundial, con influencia capaz de crear crisis globales, y ya las hemos visto, unas de carácter económico, sanitario o político. La presión que este sistema ha estado ejerciendo para doblegar a las naciones, quitándole la paz, dividiendo al pueblo y dando a luz innumerables ideologías e imponiendo leyes cada vez más restrictivas, teniendo a un imperio dividido, preparándose para un conflicto armado, el Imperio Romano del Oriente y el Imperio Romano de Occidente, la Alianza Rusa-China y la OTAN. El tercer sello está por abrirse. En él también se hace un llamado a Efraín a volver de parte de estas criaturas que están frente al trono. Y Juan ve en visión a un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y escuchó una voz entre las 4 criaturas que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esto será una de las mayores crisis que el mundo va a atravesar, el reseteo económico mundial, ya anunciado en el foro de Davos en el 2016, un año Shemitah, creará una crisis a nivel global por las mismas facciones de la banca y por los efectos causados por la pandemia del 2019 promocionada por ellos mismos. Y esto podrá comenzar en este año Shemitah del 2022 al 2023. Es la práctica usual de estos judíos bursátiles crear crisis y hacer cambios en años Shemitah del calendario judío. Vemos que este mismo año 2022, en el 7º mes hebreo, la Agenda 2030 planea para el 25 y 27 de septiembre, que sería Yom Teruah, celebrar la ceremonia de tratados legales en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, como objetivo de la ODC hacia un acuerdo de 7 años que se cumplirá antes del 2030. Y el que monta este caballo negro tenía una balanza, la cual es un símbolo de que ellos tienen en sus manos la justicia, y le inclinan a su beneficio, juzgando con injusticia, por lo que luego dicen estas criaturas: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Robert Kiyosaki, un reconocido analista económico de talla mundial, después del virus 19, advirtió en su cuenta de Twitter sobre la crisis alimentaria que se avecina. Dice que es hora de invertir en latas de atún, latas de frijoles y comida enlatada, ya que no se puede comer Bitcoin ni oro. También vemos como Bill Gates, quien tiene de cerca la información de la agenda mundial, ya ha vendido 12 de las 18 acciones que tiene en cartera y no ha hecho más compras de esta, mostrándonos las medidas que toma frente a lo que él entiende como futuros riesgos. En una de las entrevistas que dio recientemente con CNBC, explicó que aún no hemos visto lo peor de esta crisis. Y ya había dicho en una conferencia en Múnich que está completamente seguro que tendremos otra pandemia en el futuro, pero será con otro patógeno. No olvidemos que él ya había advertido la pandemia del 2019, unos años antes de que suceda. Y no es que él sea alguna especie de profeta o sabio, solo que él tiene información de primera mano de la agenda global. Mencionó que esta pandemia por venir deberá resolverse en 6 meses y no en 2 años como la anterior, y para ello requiere que la gente confíe más en sus gobiernos y que las redes sociales sean reguladas. Y todo esto nos abre paso al próximo sello. Al abrir el cuarto, se oyó la voz de la última criatura que dijo: ven, pues en esta visión se ve como una suma de todo lo anterior y más. Juan describe un caballo amarillo o bayo, cuyo jinete era la muerte, y una hora de mortandad le seguía, y le fue dada potestad
para acabar con una cuarta parte de la población mundial, a través de la mano humana, hambre y toda clase de pestes. Y esto de que aquel caballo sea de color bayo, proviene del griego koiné, que es clomos, que se traduce como pálido, y el color puede ser de hecho gris, verde o amarillo, pero habla de un tono muy pálido, enfermizo, a manera de cadáver. Aquí veremos que la próxima crisis sanitaria será peor que la anterior. Vendrán nuevas inoculaciones y se dará lugar a las primeras pruebas de los pasaportes sanitarios, transhumanismos, biotecnología de opresión. Veremos negando derechos y quitando ciudadanía a quien no accedan. Y veremos inteligencia artificial para controlar y el totalitarismo. Y aquellos que hagan resistencia serán pioneros en ser apartados y entregados a campos de concentración que ya están listos. Se los llaman campos FEMA. Todo esto acontecerá antes del año 2031. Preparará el escenario para el nuevo orden mundial y dar paso al hombre de transgresión, aquel que traerá la paz después de la guerra, pero aún no será el fin. El quinto sello anuncia los mártires en Mashiach y deja claro que habrá en aquel tiempo una persecución o cacería de muerte a quienes no se sometan al sistema, y entre estos muertos habrá un grupo que serán los hijos del pacto, hijos de Israel. Estos caerán como mártires para que se complete el número de los que habrían de morir por causa del reino, y luego vendrá un juicio a las naciones, que vengará la sangre de los santos en las copas de ira, y les darán a beber sangre, porque derramaron la sangre de su pueblo. Esta copa hará restitución por la sangre derramada de los primeros discípulos, el movimiento nazareno del primer siglo, iniciando con la sangre de Esteban, hasta el último de ellos, que fue Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan junto a Papías. Este fue muerto en el año 155 al ser quemado en la hoguera y atravesado por una lanza al negarse a quemar incienso a la adoración al emperador Antonio Pío. El sexto sello marca la resolución trágica de los conflictos geopolíticos que vemos actualmente, y siendo que el globalismo ha creado una dependencia de una nación a otra, y ya casi no existe ningún país que pueda ser autosustentable y no requiera de otro en este conflicto, afectará a todos. Donde las sanciones impuestas por una potencia y la ayuda económica o asistencia bélica a otra potencia ya no sea suficiente y las palabras estén de más, veremos al mundo entrar en una guerra termonuclear, donde los países de la OTAN, encabezadas por Norteamérica, entrarán en una conflagración con Rusia por el oriente, a los chinos en el occidente por el Pacífico, donde ambos bandos desatarán un arsenal nuclear, y se cumplirá cuando dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: estén sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Cuando la profecía dice que las estrellas caerían del cielo sobre la tierra, habla de los hijos de Israel, ya que menciona que como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, vemos el fruto maduro, el pueblo, juntarse sobre la tierra al final de estos tiempos, simbolizando que han salido todos los que de Efraín estaban llamados a salir. Ahora son Jacob. Es el reverdecer de la higuera, anunciado por Yeshua. Esto ocurrirá previo al 27 de septiembre del 2031, no como se ha marcado erróneamente el 14 de mayo de 1948 por un pensamiento sionista. La higuera sin frutos, sin Yeshua, banqueros que compran la tierra, que no toman en cuenta la restauración de las 12 tribus de Israel, el plan anunciado por los profetas y efectuado por el Mesías. Hoy
Vemos como ricos y poderosos han comprado búnkers y se están preparando para una catástrofe atómica. La inflexión entre las potencias lo hace algo inevitable y es algo ya anunciado por los profetas. En Joel 2 dice: y daré señales en los cielos, las Mazarot, y sangre y fuego como señal para la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Todo esto es antes del jubileo del año 6000, que es el 27 de septiembre del 2031. Antes de esta fecha, esta guerra tendrá su lugar. Caerá Damasco en medio de ella, y Jacob estará completo. Ya no más recolectarán a Efraín. Ahora es la angustia de Jacob. Están ya completos los 144,000. Ahora la gran tribulación empieza. El hombre de pecado se manifiesta. Todo esto es antes del día terrible y espantoso de Yahweh, en un jubileo. Y se dará cumplimiento a la segunda mitad de la profecía de Yeshua, 2000 años antes, cuando en Nazaret leyó y dijo: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Y aquí cerró el rollo, anunció el jubileo, pero el texto continúa 40 jubileos más tarde y dice: y el día de la venganza de Yahweh, nuestro Elohim, y a consolar a todos los enlutados es nuestra generación, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Está describiendo a nuestro pueblo en estos tiempos que vendrán previo al ingreso del milenio, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Es interesante que esta lectura haya tenido lugar en Nazaret, fuera de Judea, ya que dentro de Jerusalén y sus alrededores el jubileo estaba trastornado en aquel tiempo y hasta hoy, por lo que el anuncio correcto de los tiempos, conteos, fechas y jubileos se hizo aquella vez y en la actualidad fuera de Jerusalén, hasta la restauración de todo Israel. Pero frente a todas estas desalentadoras noticias por las que vamos a pasar, sí hay una buena nueva. Tiempo de angustia viene para Jacob, pero de ella será librado. Joel, inmediatamente después de hablar del día de la ira del Eterno, un día terrible, dice: y todo aquel que invocare en aquel día el nombre de Yahweh será salvo. Malá es la palabra en hebreo para ser salvo, que significa escapará o se escabullirá. Vemos que es este conocimiento lo que nos permitirá escapar. Es este conocimiento para nuestra generación, el pueblo de Yahweh en este tiempo. La historia de la ira del Eterno ya ha comenzado y su pueblo debe estar preparado. Enviará sus ángeles como asistencia a su pueblo para pasar estos tiempos, pero el conocimiento le dará la salvación en medio de estos eventos y de la tribulación. Y todo en sus fechas señaladas acorde a su calendario, pues tiemblan las naciones al verte descender, encendido para juicio eterno, y vienes a tomar tu lugar como rey. Son tus tiempos, Adón, así como lo fue ordenado en la primera venida, así también en este tiempo todo se cumplirá. Bueno, sí se comprendió, ¿no? Ya, este es un conocimiento que solo se lo puede comprender hoy. Entonces, ¿por qué solo se lo puede comprender? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no la iglesia adventista del siglo XVIII o los mormones, los testigos de Jehová, con sus volúmenes y sus historias y sus enciclopedias, han descifrado esto? Y todos estos, muchos escritos, ha habido gente que ha muerto pensando cómo descifrarlo. Y la misma. Solo tenemos que escribirlo y solo ser los últimos que podemos entender esto. Esto no es por inteligentes, es porque era para nosotros.
A Daniel se le dijo que en los postreros días el conocimiento va a aumentar y de hecho está sucediendo hoy, porque sin este conocimiento no podemos entrar nosotros a la tribulación y la rebelión, porque tenemos que sobrellevar nuestra sangre de Jacob en medio de la tribulación. Todos estos 6 sellos son hasta comenzar la tribulación. Entonces, vamos a entender uno por uno los sellos porque es necesario que nosotros volvamos a predicar. Es necesario lo que se le ordenó a Juan, Yohanan y ese rol, era necesario que se vuelva a predicar. Hoy en el video estaba muy completo, está muy entendido, pero sí voy a hacer ciertas aclaraciones porque es necesario también entender la base profética, la base bíblica para poder sostener lo que estamos. Bueno, en el libro de las revelaciones dice que la revelación del Adón Yeshua es la que le dio Elohim para que él manifieste a sus siervos las cosas que deben suceder. Y la declaró diario por medio de un ángel a Juan, que había dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Adón Yeshua. Y que todas las cosas que se han visto, bienaventurado que lee y que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Cuando dice que el tiempo está cerca, no era para Juan, no era para Policarpo, discípulo de Juan, Irineo, discípulo de Policarpo, no era para el naciente cristianismo católico del año 155, no era para la iglesia católica del 125, no era para la iglesia protestante del 1600, no era para los testigos de Jehová de finales del siglo XIX, ni para el cristianismo pentecostal evangélico del siglo XX. Era para ustedes, solamente para ustedes, para los hijos de Israel, para la restauración de Caín, para el raíz adentro de las naciones. Son sellos que vienen con la orden de libertad, estaban selladas hasta el último tiempo. Por eso que ustedes van a aprender esto, porque el tiempo está cerca. Estamos a menos de 10 años de la gran tribulación y tenemos el periódico de hoy que lo confirma, porque son eventos proféticos descritos con un lenguaje maravilloso en los astros, en las constelaciones y escritos en la historia con tinta de sangre del pueblo de Israel. Yeshua dice, Mateo 15:24, he venido únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para comprender nosotros tenemos que entender primero en Apocalipsis 5 para quiénes son ellos. ¿Quiénes son los que van a aceptar el mensaje y dejarse y que Yeshua tenga que romper el sello, porque él es digno de romper el sello, pero para el pueblo que es un pueblo específico, no cualquier pueblo? Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes con los que son las oraciones de los santos. Y cantaron el cántico diciendo, digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Elohim con tu sangre y todo el linaje y lengua y pueblo y nación, donde estaba mezclado el pueblo, donde estaba perdido. Y nos has hecho para nuestro Elohim, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está diciendo, primero dice Yeshua, he venido a redimir únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Repito, he venido a redimir, he venido la primera vez, he venido por esta vez, no para los judíos, sino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, son los redimidos. Y este libro dice que va a entregar a los redimidos.
En el tiempo de los discípulos hubieron pocos redimidos. Pero está hablando de los últimos tiempos, los que van a enfrentar el rey y la ira del Señor. Por eso dice que en Éxodo 12, cuando Yeshua hizo fiesta, Pascua, que se llama, él no hizo Santa Cena, no hizo misa. Dice, Éxodo 12, ya le dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de Pesach, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero después que los circuncidos podrá entonces comer de ella. Son los redimidos que vino Yeshua luego, pero está la ordenanza ahí. Yeshua no redimió extranjeros. Yeshua no redimió cristianismo. Yeshua no vino a derramar su sangre por todo el mundo. La primera vez, él vino solo por la casa, ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice él, con su memorial de Pesach, nos dice entender a nosotros que solamente Pesach lo puede celebrar Israel. Entonces, los únicos beneficiarios del sello que se abre es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sucede que en el año de 1980, 81 y 82 es un jubileo y aparece el arca. Es el último jubileo. Y el último jubileo comienza con la aparición del arca. Comienza la revelación. ¿Por qué hace este decreto? Para llevar al pueblo al punto en que se hagan los juicios. Se muestre a la casa de Judá el error de no haber conocido a Masías. Y ahí se les va a revelar. Pero con el arca también aparece esta revelación, este momento profético que a usted y a mí nos sacó de la iglesia, nos sacó de las bancas, no nos sacaron, no tenemos problemas. Fue el Eterno durmiendo o siendo enseñado, instruido, el Ruach, el poder, el Espíritu del Eterno, entre nosotros y despertamos y abandonamos las cárceles del cristianismo. Asimismo, muchos judíos que hoy somos ortodoxos, cuando se revela esta arca que ya fue encontrada, que tiene documentos y tiene una afirmación que solo puede ser revelada en un momento con un evento especial al inicio de la tribulación, la casa de Judá, un poquito de la casa de Judá va a conocer a Dios. Entre ellos, probablemente los dos testigos que hoy son rabinos ortodoxos, que van a predicar el último tiempo con juicio a Judá. Porque ustedes, como casa de Israel, ya vivieron sus días y su noche. Fue lo que dijo Moshe: profeta como yo les levantaré el reino. Y vino Mesías, y vino Yeshua, y vino Juan el Bautista, y Yeshua dio testimonio que debe vivir. Eso es para la casa de Israel, porque él solo vino únicamente a la violencia de las teorías de la casa de Israel. Pero la casa de Judá también necesita para juicio los dos testigos. Y se levantarán los rabinos ortodoxos en el poder del Eterno para ser testimonio, y probablemente cuando ellos miren que esta sangre de Yeshua está documentada en un laboratorio en Jerusalén, que tiene 24 cromosomas, que fue encontrada que es la original, que tiene los 4 libros de la Torah, que tiene la espada de volver afuera, que tiene los utensilios del lugar santo, fue encontrada por un levita de la casa de la familia de Coat, el único que ha podido topar este documento histórico, este elemento, el trono de la misericordia, lo honraron. A ese los demás de este testimonio. Para que al final de los días, como me dijo el ángel que se le presentó ahí, sea revelado. Entonces, esto sirve de testimonio para los juicios del Eterno. Entonces, si en 1982, al comenzar el jubileo 120, el último establecido por el Eterno,
Sucede algo importante, que 14 años más tarde, o sea, dos cenizas. Estamos hablando que las fiestas del Eterno solo suceden en los eventos del Eterno, los tiempos del Eterno solo se han revelado en las fiestas y todo de Shabbat, sea Shabbat un Shabbatot o un Shabbat semanal. El mismo milenio comienza en un Shabbat semanal, porque son las firmas de autenticidad de nuestro Creador. Entonces, 14 años más tarde, en 1996, empieza, que es la liberación del país, siempre pasa el cometa Halley-Atlantis. Para confirmar por elementos de vuelo más testigos de 1997, pasa el cometa Halley-Bob. Como vimos en el video, este cometa Halley-Bob de 4.000 años pasa un año más tarde, en el 97, confirmando este evento. Este evento es David con la cabeza de Goliat. Pasa primero en 1976, el cometa Halley-Atlantis con una órbita de 75.000 kilómetros y fue alterada la órbita en este día. Y pasa por la cabeza de Algol, que es Medusa. Es una cabeza con cabezas de serpiente, con todas las culturas, porque es la simiente de la serpiente. Y el quebrantador de la cultura hebrea, esta constelación se llama el quebrantador, que es David con una espada. Y como señal doble, en 1997 pasa el cometa Halley-Bob de 4.000 años de órbita, es decir, muy rara coincidencia. Pasa por ahí, pasa exactamente por la cabeza. ¿Y qué marca esto? Marca el regreso de los que van a la batalla de Armagedón, o la batalla en el valle de Megiddo. En el mismo lugar donde David ganó a Goliat, es la batalla donde Yeshua, figura de David, va a ganar a un descendiente de Nefilim, a un descendiente de la serpiente, al falso Mesías, al sistema de la bestia, el dragón escarlata, al sionismo, a la alabanza mundial que hoy tiene su destino. Y que vamos a ver cómo se dirigen ustedes también. El Eterno dice, todo se va a resolver entre pescadores y cazadores. Tú vas a venir, le dice a Pedro. Y dice, Jeremías 16, he aquí, envío muchos pescadores. Acuérdense de Pedro, Santiago, acuérdense de Andrés, los hermanos de Pedro, pescadores todos. Y todo el que le toque al pueblo predicando es pescador desde la perspectiva de nuestro Creador. Y los pescarán, y después les enviaré muchos cazadores. Acuérdense de Caín, acuérdense de Miguel, acuérdense de Saúl, acuérdense de los cazadores. Todos los que hacen esa función de cazadores, Udón, cazador, Jacob, pescador, pastor. Dice, y los pescarán y los cazarán por todos los lados, y por las cavernas de los peñascos. Perdón, porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Están hablando ahí a ustedes antes de salir acá, antes de ser pescados o antes de ser cazados. Porque contaminaron mi tierra, por eso les botó de pelo, con cadáveres de sus ídolos, y sus abominaciones llenaron mi heredad. Pero el Eterno nos ha traído. Nos ha traído porque hubo un evento maravilloso, el cual realizó el Yeshua, del cual nosotros ya sabemos.
he venido únicamente a la destruir la casa de Israel, y él murió por la casa de Israel, para que podamos entrar. Ustedes pueden ver esto en Romanos 7:1, que Pablo les explica muy bien a judíos israelitas en una congregación, en una sinagoga en Roma. Eso es Romanos 7. Entonces, cuando ustedes ven los sellos, en los sellos hay pescadores y cazadores, especialmente cazadores para la última generación, porque el pueblo está rezagado. Sí, ya han llegado en las ruinas de Damasco. El primer orden, la Biblia de una Valera hace lo que siempre ha hecho y con lo que tiene confundido a muchos pseudo y falsos profetas y a muchos pastores cristianos por adhirir. El rollo dice, Apocalipsis 6, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 vivientes que decía con voz de trueno. En la Biblia textual lo describe mejor. Dice, sal. Pero en la Biblia de una Valera tenía que decir, ven a mí, ven y mira, que no tiene nada que ver con Efraín. Está diciendo, Efraín, sal. No está diciendo, Juan, ven y mira, porque eso hace pensar la lectura. Está ordenando. Y vemos que viene y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, me dice que tenía con flecha. Y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. O sea, vino preparando un arco, porque él es de Judá, él es judío, él es de Yeshua, y viene a buscar la flecha. Ese es el primer tema, porque estaba escrito en Zacarías 9, en el año 460, antes de la era común. El profeta Zacarías, 250 años después de que se perdieron las tribus 10 del norte de Efraín o la casa de Israel, y más de 100 años desde que se perdió, se llevaron los babilonios a Judá, le vino una profecía a Ezequiel, a Zacarías, que dice: el que salió Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín, incitaré a tu hijo de Sión contra tu hijo de Jafé. No dice eso. Jafé, que son los falsos judíos de los mismos que dominan el mundo. Y que haré como espada de guerrero. Esta profecía todo la podemos vivir hoy, al final de los tiempos. No la podíamos ver antes. Porque dice que Judá, cuando vino Yeshua, solo estaba Judá. Porque ese pueblo dice: he venido únicamente a buscar la flecha, a buscar a la oveja perdida, a Israel, a la casa de Israel. Y resulta que en 1996, con las señales en el cielo, en un año de liberación, aparece el Rúa, la flecha, y está escrito en la Biblia. Ustedes van a ver en la Biblia. Ese fue el primer sello. Un pescador de hombres vino, pero en el segundo sello vino un cazador. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: sale, Efraín, sale, 10 tribus, los perdidos, los últimos, salgan. No dice Efraín, y salió el caballo rojo, encendido, y al que montaba los llegaron a quitar la paz de la tierra y que mataran unos a otros, y le quedaba una gran espada. El sionismo, los Rothschild, símbolo rojo, la banca mundial, el falso regreso de los edomitas a la tierra de Israel, a dominar el mundo. Ellos, con todos sus intereses político-económicos, con el interés de controlar el vino de las naciones, que es el petróleo en la actualidad, con los recursos naturales dañando la tierra, existiendo energía libre, han corrompido, se apoderaron de las farmacéuticas, se apoderaron de Reuters, del siglo XIX, de los medios de comunicación, de las fundaciones,
en 1914 del gobierno de los Estados Unidos. Y en los últimos 50 años vienen ejecutando un plan de exterminio y evidenciado a través de las Naciones Unidas y la ONU. Y están inoculando, están rompiendo con los movimientos financiados por George Soros y sus fundaciones, como los pañuelos verdes, que son movimientos de pro-abortistas, no solo para fomentar la industria de los cosméticos, sino porque quieren romper la familia, porque nos van a llevar al transhumanismo. Hoy nos apoderaron de la banca, hoy pintó la mayoría del oro del mundo, y tienen cheques en blanco sin fondos tirados en todo el mundo que se llaman billetes en las naciones, uno de ellos es el dólar. Y estamos en este año civita, que es cuando ellos hacen las cosas porque se creen judíos. Ellos sí saben, según el judaísmo, el año anterior era el semita. Pero ellos sí saben que el judaísmo religioso cambió la fecha para que no coincida con las 70 semanas de la miel. El verdadero semita es bueno. Por eso es que nosotros hacemos los cálculos exactos con el calendario exacto. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que el calendario no coincide en las señales con los cielos. En el nuestro sí. Y esto no es porque me manifestó el Eterno en un sueño, ni le dio a uno, ni le dio a otro. Son señales, confirma y única de la cara. Y ellos, con un caballo rojo, Edom. Edom, en la actualidad, el judío edomita es una mezcla de cananeo, es una mezcla de fenicio, está mezclado, relacionado íntimamente con la Iglesia Católica, con las órdenes secretas de la caballería, con la masonería, con las hermandades secretas que nos curan con todo eso, con todos los misterios de la cábala, vienen al mundo. Por eso se autodescribieron unos edificios en el 2001 en una fecha esotérica que maneja la masonería, el 9/11. Y el mundo aplaude. ¿Por qué? Porque sus propios medios de comunicación son los que han cimentado y están engañando al mundo. Ustedes son Efraín. Desde 1996, el Rúa del Eterno no cerró sus ojos. Cayeron las escamas de los levitas primero y se levantaron para organizar este regreso. Como en el principio, como fue cuando se extraviaron, cuando fueron llevados al exilio en Babilonia, primero regresaron los levitas para conformar otra vez al pueblo. En esta segunda salida de las 10 tribus, también se levantaron los levitas. Por eso es que predicadores que andaban predicando en las iglesias cristianas la gracia, de la noche a la mañana terminan predicando. Probablemente existen pruebas de genética, pero estoy casi seguro de que con las pruebas de la grupo J1 para Joel, ellos dan. No serán todos, pero la mayoría. Son los primeros 12,000 sellados de la tribu de Judá, de Leví, que han salido a predicar. Y luego hoy estamos esperando que sigan saliendo de las otras tribus, proféticamente hasta la caída de la casa. Segundo sello, quita la paz. El tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer viviente que decía: sal Efraín. Acuérdense que estos son cazadores o pescadores, pero salen. Sí me están entendiendo, ¿no? Dice: y miré, he aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en su mano, la justicia tenía en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que me decía: un cuarto de tu hijo por un denario, y 3 cuartos de cebada por un denario, pero los daños y el aceite y el vino. Fíjense, viene el reinicio económico, el reseteo mundial, probablemente este año de nivel. Viene crisis económica para el mundo, creada. Utilizan el OCDE para apoderarse de los gobiernos de Latinoamérica. Ahora ya no se vuelve fiscal, ahora paga jueces en diferentes países
y persiguen a los políticos que les son opuestos a sus intereses económicos y a la explotación de los recursos naturales de todos los países. No estoy hablando de una condición política mía. Yo soy un seguidor de la CIA y espero el reino milenial. Todos los sistemas sociales y políticos actualmente son creados con intereses muy perversos. Si no es para robar, para enriquecerse unos pocos, es también para oprimir y para dejar que unos pocos también se apoderen del mundo, de todos los recursos y sigan creciendo sus especies y sus empresas. Se llama la corporación, que está encarnada en el caballo rojo, en el don. Pero ellos también tienen que ver en esto. Dice que oyó una voz en medio de los cuatro seres vivientes, en medio de esta crisis, decía uno de ellos, un cuarto de trigo por un denario. Ese cuartillo de trigo por un denario quiere decir el salario de un día por una tortilla de trigo. El salario de un día, de un obrero, de una persona de la construcción, digamos así. Ese que gana, por decir en el Ecuador, 20, 25 dólares, 30 dólares de mundial por una galleta, una tortilla pequeña que viene a ser esa porción. Dice, pero no dañes el aceite en el vino. ¿Quién es el aceite? En la Biblia, Levítico 24:2. Mata a los hijos de Israel que tengan para el alumbrado aceite puro de oliva manchada, para hacer arder las lámparas continuamente. Israel es el aceite. Israel no va a perecer hambre. Israel tiene que reunirse para vivir del campo estos años venideros, estos años que restan de aquí hasta la gran tribulación, y en la tribulación ya veremos cómo hacemos para subir más a refugios, donde ya va a estar el maná guardado de antemano, porque para nosotros nuestro maná es el conocimiento, y las señales de los cielos y el conocimiento de estos de los truenos, el conocimiento de los sellos y de las profecías. Los truenos vamos a saber cuando estemos arriba, porque eso nos va a salvar la vida. Por eso es que se le dijo a las ciudades, los truenos son solo para Israel, ya que estén en la montaña, en la parte alta. ¿Y por qué dice mi allí? Porque Yeshua dijo, yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta el día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. El fruto de la vida son ustedes. Ustedes son la esencia, la esencia de la vida. La vida es Israel, siempre lo fue. La higuera es Israel, siempre lo fue. El olivo es Israel, siempre lo fue. Y Yeshua prometió que como ustedes se iba a beber una copa del vino en el reino. Entonces, por eso dice que viene la catástrofe, pero los hijos de los pueblos en este tiempo, porque estas es para allá, probablemente en este año. Pero ustedes ya saben, hoy estamos los hermanos ya viviendo una vida que estamos involucrándonos con las labores del campo y vamos a vivir del campo. El mundo va a entrar en crisis. Viene una devaluación, viene una depreciación. Si ustedes quieren seguir esto, no piensen en hacer empresas. Les hemos dicho, inclusive tenemos hermanos que están cayendo en esto. Si ustedes creen que la palabra de Dios tiene que cumplir, y es más que evidente que todo se ha cumplido hasta aquí, no busquen hacer empresarios, busquen el campo. Busquen el campo para preservar el linaje, para que puedan comer del campo. Los que están en el campo no van a padecer hambre. Los que están en las ciudades se van a contaminar de todo lo que tienen preparado. Y los gobernantes de Latinoamérica especialmente se van sometidos al ojo, porque Latinoamérica está rumbo a cambiar de estructura de sometimiento al gobierno de Estados Unidos, que es el corazón del sionismo. Y la banca, que está afincada en Suiza, pero gobiernan a través de los Estados Unidos y su ejército el mundo entero, con sus corporaciones. Pero luego va a ser que aparezca el nombre del falso Mesías. Cuando ustedes vean en los próximos años, más de 5 años,
que se reconstruye la ciudad. Ya que lo dijimos a ustedes. El 11, y vean que ustedes, quien se viene contra la ciudad, esto es por una revelación, nada más. El resto es, solo es revelación. Y tiene sentido porque esta revelación la recibió un hermano hace más de 12 o 13 años. Creo que tengo entendido. Entonces, quien se va contra la ciudad es el falso Mesías. ¿Por qué le tenemos estas muestras? Porque al final de los tiempos se tenía que saber. Todo esto iba a ser entendido por el pueblo de Dios. Así como se anticipó, por ejemplo, cuando vino el arca, cuando salió el arca del pacto, el Eterno, ¿por qué sabemos que el arca es el símbolo de comenzar el milenio, el último tiempo del jubileo 120? Cuando comenzó el jubileo 120, porque en segunda de Macabeos dice, cuando Jeremías se enteró de la visión, les llamó la atención y les dijo, nadie debe saber dónde está este lugar, donde escondió el arca, que la encontró Don Juan, hasta que el Eterno nos perdone. ¿A quién nos perdona? A todo Israel. Y nos reúna otra vez. Entonces el arca, el Eterno mostrará dónde están estos objetos que acabo de esconder. Y en 1982 apareció cuando somos la última generación que va a enfrentar la gran tribulación y a gozarnos de los milenios que nuestro habrán dicho. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal, este también es cazador, sal de ahí. Y miré, aquí, había un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerto, y el ave seguía tras él, y le fue dada la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencias y por las fieras del campo. Las fieras del campo para el invierno no existimos los animalitos del campo. Las fieras del campo, desde la perspectiva del Eterno, como en Ezequiel 64, es el hombre animal y que gobierna el mundo. Son las fieras del campo. Entonces, este caballo no es un caballo vago, es un caballo pálido, verdoso, en griego koiné, sino que las traducciones nos mantuvieron apartados de este conocimiento. Es de enfermedad, es un caballo con aspecto de enfermedad. Entonces, sabemos, como vimos en el video, que existe una agenda de un nuevo ataque epidemiológico contra la humanidad. Quiero comprobar todo lo que ustedes ya saben, los dueños de la banca, los dueños de la farmacéutica, los dueños de las petroleras, los dueños del mundo, los amos de la banca, el judío financiero, el judío bursátil. Quinto sello. El quinto sello se abre en los próximos años, más o menos unos 6 años igual, desde hoy, porque se empieza a plantear el juicio, porque el Eterno en la Torá nada hace sin juicio y sin la presencia de 2 o más testigos. Nada lo hace. Dice, cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra del Eterno y por causa del testimonio. Entonces viene una escena que Yeshua abre un rollo para tener los argumentos, para poder entrar en el juicio al mundo. Y sigue. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Adón? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. También en el verso 11 dice, y a cada uno le fue dado una túnica blanca, y fue dicho
que descansaran aún un poco más de tiempo. Ustedes ya ven que no es todavía el juicio, porque faltan unos años para la tribulación en este momento. Hasta que completemos el número de tus consiervos, de sus consiervos, y el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Entonces aquí es donde se va a juzgar a los muertos en Mashiach y también a personas que fueron perseguidas por la religión, por la persecución también de los falsos judíos. Vemos que Yeshua mismo dijo que la sangre del maligno, la sangre de Caín, la sangre de la simiente perversa, dice que debe y tiene una cuenta pendiente con el Eterno desde la sangre de Abel hasta Zacarías y de Esteban hasta Policarpo en los nazarenos. ¿Por qué decimos hasta Policarpo? Porque Policarpo es considerado un hijo, un Bené Israel, el último, porque comenzó la apostasía, que es el cristianismo, después del año 155, cuando se anula el Shabbat. Entonces, hasta ese año muere Policarpo, quemado por no someterse al imperio. Desde ahí en adelante comienza a nacer el cristianismo. El sexto sello, ya se ha planteado un juicio, ahora sí entramos en el sexto sello. De este sexto sello es de donde va a salir el hombre de pecado, de esta guerra. Él tiene que ser el pacificador después de esta guerra. Esta guerra tiene que ver con una profecía que está en Zacarías, en Apocalipsis, que dice que sale un ángel de oriente y detiene que no haya la matanza todavía hasta que acaben de salir los 144,000. Entonces siempre de oriente viene el freno. Son guerras entre las dos facciones de oriente, el Imperio Romano de Oriente, que es la alianza chino-rusa, y el Imperio Romano de Occidente, que es la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea. Son la gacela y es el oso. Pero los dos son, así como se dividió el Imperio Romano en el siglo IV, en el Imperio Romano de Occidente, que fue la Iglesia Católica, y el Imperio Romano de Oriente, que fue la Iglesia Ortodoxa Católica, que perdura hasta hoy, hasta en Turquía. Entonces, la misma escena profética, como todavía estamos en el Imperio Romano, nosotros vamos a ver que va a persistir esta confrontación entre los dos, siempre. Y de esto, el pacificador, después de estas catástrofes, el pacificador hará que el mundo entre en paz, pero también en sometimiento, en dispositivos electrónicos, transhumanismo, inoculaciones. El cuerpo de las personas va a estar completamente adulterado a menos que usted haya vivido entre las comunidades nazarenas en el campo. Y miré cuando se abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se puso en sangre. No es todavía el fin. Ustedes pensaban que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Es del fin? No, ese es otro evento causado por Ajenco, que ya vimos en la séptima trompeta. Y en el séptimo sello, corrijo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando cae ligera, arroja sus hijos tardíos, cuando sacude un fuerte viento. ¿Qué está diciendo? Primero debemos entender que Yeshua dijo, las señales cuando reverdezca la higuera. Y debemos saber que los hermanos de José y José, según el sueño de José, son las estrellas del cielo. Por eso es que la señal en el cielo es Virgo con 2 estrellas en su cabeza, que no es el diablo, son los hijos de Israel. ¿Y qué está pasando con este sexto sello? Está ayudando de alguna manera a que sacuda con un viento, con un rúa, por eso ustedes están saliendo, pero en ese tiempo van a salir los rezagados, sacudidos por los cazadores, y caerán del cielo las estrellas, y les veremos aquí, cuando ya digan, yo no soy de pare de sufrir, yo no soy evangélico, yo no soy testigo de Jehová, yo no soy musulmán, yo no soy budista, no sé por qué, pero me siento israelita. Eso va a pasar, porque el pueblo del Eterno va a ser sacado por un remesón,
va a ser tamizado, como dice Amós. Entonces, eso estamos viendo. Porque ha llegado el gran día de su ira. O sea, recién va a comenzar la tribulación. Recién. Entonces, estamos claros hasta ahí. Y ahora sí volvemos a la profecía de Joel. Porque esta profecía de Joel no era para el final, era para los hijos de Israel, para sacudir. Por eso dice, tus hijos y tus hijas profetizarán. Cuando usted se dio cuenta que no había que hablar de esas lenguas de payaso, que dice, cuando usted entendió que había que hablar, que ese es un don de idiomas cuando hay una congregación multilingüe, cuando usted entendió que para las últimas generaciones se necesitan dones de sanidades, cuando usted entendió de que usted sabe Biblia, de que usted puede cantar un salmo, de que usted sabe versos porque nació con una Biblia, y cuando el Ruach vino donde usted, cayeron las escamas de sus ojos y entendió, cuando usted entendió eso, es que usted está profetizando. Porque profetizar significa conocer la Escritura. Y ese conocimiento automáticamente implica que va a causar en usted conocimiento para escapar, lo que en las Biblias dice salvarse. Y leamos. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, bombas atómicas. El sol se convertirá en tinieblas por el humo. Y la luna se convertirá en sangre por el humo, no porque lo dice gozo y paz. Antes de que venga el grande y espantoso día, antes de que venga el día de Yahweh, que es el séptimo milenio que comienza con la gran tribulación, antes de que venga el hombre de pecado, antes de que vengan las copas de ira. O sea, estos versos son para el sexto sello antes de la era milenial. Y el hombre que proclare o invocare el nombre de Yahweh escapará. Aquí dice será salvo. Los que saben algo de hebreo saben que esa palabra malak no es salvo, sino es una palabra que se utiliza como cuando usted riega agua y se escapa por debajo de la puerta. Se llama escabullirse, la palabra malak. Dice, el que conozca, el que sabe ya el nombre del Eterno, el que ya sabe del sexto sello cuál es, el que sabe los tiempos, el que vio las estrellas, el que sabe que todavía no aparece la señal, ese va a escapar, no la iglesia, porque la iglesia ignora todo esto. Y no es que lo decimos ni con ira, lo decimos con mucha misericordia, porque nosotros fuimos parte de la iglesia. Dice, como ha dicho Yahweh, y el remanente al cual habrá llamado tendrá salvación. El remanente. ¿Por qué aquí ya habla de la angustia de Jacob? Porque con este sexto sello cae Damasco, porque tienen intereses económicos la élite y se van a pelear por esta tierra y es parte del botín que se van a dividir. Y va a asomar después de esto, cuando venga la paz de esa guerra mundial, cuando haga paz, va a asomar la figura del Salvador, del que logró pacificar esa guerra mundial, esa guerra entre Oriente y Occidente, donde probablemente gane Oriente, donde comience ganando la guerra la Gacela, Occidente, la OTAN, y entre por el lado del Pacífico los chinos, y acaben aniquilando, pero va a levantarse un pacificador, y este pacificador, según Apocalipsis 13, tiene el linaje de todo lo que el Eterno dijo que no se debe tener, de la serpiente. Dice que tiene una boca como de león, tribu de Dan. Acuérdese, Dan juzgará a su pueblo y será serpiente en el camino. Se cumple la profecía de Isaías 49. Porque él se va a creer ser judío. Pero es Dan, es un danita que no está autorizado para gobernar, pero él es el pacificador y tendrá pies de oso, o sea, será una alianza para pacificar y saldrá este señor con una mezcla inclusive hasta de Nefilim, porque dice que está una serpiente, un dragón ahí, y la gacela.
O sea, es un conjunto de la mezcla de todo lo que detestó el Eterno que no se haga. Es el judío edomita Házaro, el que está gobernando hoy el mundo, y un miembro de su banca, de su élite, de sus logias, será este pacificador, el hombre de pecado. ¿Cómo va a saber el pueblo quién es? Cuando ustedes, a comienzos del sexto sello, vean un hombre que se va contra Latinoamérica, que es el reducto de paz de el pueblo de Israel, según la profecía de Abdías 1, que dice que a la casa de Israel, que se encuentra en Sarepta, en el Líbano, entre los cananeos, y a la casa de Judá, que se encuentra en Sefarat, que estaba en España, les da el sur, el austro. ¿El austro de dónde? Del paralelo 33, donde está Israel. Y el austro viene a ser Centro y Suramérica. Y viene en 1492 un judío llamado Cristóbal Colón y trae y puebla eso, y viene con ellos los Gómez, Suárez, López, Tobar, Pazmiño, Pérez, Fernández, los apellidos Zapatero, con EZ, que es un encriptado de la palabra Eretz Israel. Existen más de 1500 apellidos relacionados con los judíos marranos o escondidos. Les llamaron porque ellos se escondían y luego vinieron acá, fueron libertados de cárceles donde la reina Isabel en la Inquisición de 1492 apresó a muchos, les quitó sus bienes, fue Colón y los sacó y los embarcó en sus carabelas que nadie se quería montar. Y se cumple la profecía. Y el Eterno nos ha guardado en Latinoamérica a la mayoría, no digo a todos, a la mayoría de esta profecía de las dos casas, nos ha guardado en un reducto donde no ha pasado absolutamente nada raro, ni pandemias, ni guerras mundiales, ni catástrofes. Hemos vivido en paz, pero llegó la hora de ser zarandeados, de ser tamizados. Pero nosotros veremos el nombre de este es el que se viene contra Latinoamérica. Recuerden esto porque lo creo de corazón, lo creo, porque el pueblo del Eterno no solamente tiene que tener un estudio así, sino también algo coherente, y en el último tiempo el Eterno a los simples les ha dado dones. Y nosotros como dirigentes o como, digamos, una especie de pastores de Israel, recibimos esos mensajes de estos hermanos que tienen manifestación, que no necesitan vivir ni andar en aviones Boeing, Jet, sino a veces a duras penas llegan a la Keilah con su monedita del pasaje. El séptimo sello ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube. Con esto vamos a acabar este estudio. El séptimo sello es algo importante porque este sello es el que abre las 7 trompetas. Ese estudio ya lo dimos, que está relacionado con un asteroide que es lo más peligroso que tiene la Tierra, está tan cerca que inclusive no tenemos ni idea de la parte técnica que se conoce del peligro que significa para la Tierra, y viene en Pesach del 2036. Pueden mirarlo en el canal de YouTube, Ministerio Verdad de Vida o Verdad de Vida 1, nuestro canal, y se llama La Última Prueba. Yo me despido de ustedes, hermanos. Saludos, y siempre pensemos que estas enseñanzas tenían que llegar en este tiempo, no podían ser antes porque ya hubiera aparecido por ahí los típicos que ven lunas, que ven soles, que se oscurece, que mañana llueve, rayo, y Dios me dijo. Esto es para gente seria. No queremos, yo no soy ningún profeta, no soy nada, soy una persona, un estudioso, un hijo del Eterno. Creo yo ser que hemos estudiado con los hermanos, no es un conocimiento particularmente mío, es producto de un estudio. No se asusten. Estaban acostumbrados a la iglesia a que el pastor venga con la última revelación. Estos son estudios, pero apoyados, fundamentados en la profecía bíblica.